poco mejor. Y ahora voy a pasar a presentar al primer ponente, que es Javier Díaz Nido. Me hace mucha ilusión presentar a Javier porque nos conocemos desde los tiempos donde estábamos haciendo el doctorado en el CBM. Javier es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es catedrático de Biología Molecular y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su labor investigadora en neurociencia y en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y dirige un grupo de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del CSIC, que está dedicado al estudio de la ataxia de Friedreich. Y además participa activamente en actividades de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la biomedicina y está muy implicado en todos los programas de doctorados europeos, de manera que, por favor, Javier, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, doctorandos, para comentar algunos de los retos, ¿no?, a los que se enfrenta el doctorado en Europa, que como vais a ver el doctorado es un concepto que está en transición, estamos en el camino, ¿no?, a lo que es un nuevo doctorado más adecuado, ¿no?, a los retos del siglo XXI. Entonces vamos a hablar de retos y vamos a empezar hablando de los retos más importantes, ¿no? No son solo los retos del doctorado, sino los retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro, ¿no? Nuestro mundo realmente está ahora en un momento crítico. O vamos al desastre o construimos un futuro mejor. Nos enfrentamos a grandes retos. Estos grandes retos han sido resumidos por las Naciones Unidas en los que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Son 17 objetivos que marcan la agenda a la que tenemos que enfrentarnos, pues, para hacer de nuestro planeta un sitio más habitable y donde podamos vivir mejor, ¿no? Son objetivos que aquí los veis, pues van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, asegurar la salud y bienestar para la población, una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, un trabajo decente y crecimiento económico, una industria innovadora, reducción de las desigualdades, protección de los ecosistemas, de la vida submarina. En fin, abarcan mucho de las crisis a las que nos enfrentamos, ¿no? Estos son los retos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué empiezo yo hablando de esto? Bueno, porque si os fijáis, para solventar todos estos objetivos necesitamos, sobre todo, investigación y políticas públicas. Investigación que nos lleve a encontrar nuevas soluciones y políticas públicas basadas en esa investigación que nos ayuden a implementar esas posibles soluciones. Si cogemos uno de los retos, que es el reto de la salud, del bienestar, asegurar unas vidas saludables y de bienestar para todas las personas, pues podéis imaginaros fácilmente, bueno, esto necesita muchísima investigación biomédica, pues que nos proporcione nuevos sistemas de diagnóstico, de prevención, de terapia de las enfermedades. Necesita también implementar políticas públicas que aseguren el acceso de toda la población a unos cuidados sanitarios, a los medicamentos, y así sucede con todos los retos. Entonces, realmente, lo que vemos cuando nos enfrentamos a estos retos de la humanidad, lo que vemos es que necesitamos, para enfrentarlos con éxito, necesitamos mucha más ciencia. En ese sentido, pues es más que nunca verdadero ese eslogan de que sin ciencia no hay futuro. Necesitamos ciencia para fundamentar nuevas políticas que nos permitan enfrentarnos a esos retos. Y esa ciencia tiene que tener de todo, ¿no? Tiene que haber ciencia simplemente dedicada a la búsqueda del conocimiento, ¿no? En este cuadrante, que es lo que, bueno, representa distintas aproximaciones a la ciencia, ¿no?, marcadas por tres figuras importantes, ¿no? Uno, pues, es la figura de Niels Bohr, un científico que se dedicó simplemente a satisfacer su curiosidad científica, a hacer investigación fundamental en el campo de la física. Esa ciencia básica, pura, es muy necesaria. También es necesaria la ciencia como la que hizo Pasteur, una ciencia que avanza a las fronteras del conocimiento, que es ciencia básica, pero que está inspirada por buscar aplicaciones a problemas. Y también es importante lo que hizo, por ejemplo, Edison, una ciencia aplicada, una investigación aplicada, no tanto dirigida a avanzar en las fronteras del conocimiento como a implementar soluciones tecnológicas inmediatas. Necesitamos toda esta ciencia para el futuro.
Y cuando hablo de ciencia, no hablo solo de las ciencias que podríamos llamar duras, hablo también de las humanidades, de las ciencias sociales. La investigación en estas áreas también es fundamental para afrontar los retos que tenemos en el futuro. Entonces, si la investigación va a ser muy importante para nuestra sociedad en el futuro, o tenemos investigación y afrontamos estos retos, o vamos camino del desastre, pues la investigación va a ser muy importante, pues podéis imaginaros lo importante que van a ser los investigadores. Y los investigadores, pues evidentemente los investigadores jóvenes y la formación de esos investigadores. Y de ahí viene ese papel central del doctorado. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, de los retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que reforzar ese papel central del doctorado, ¿no? La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible necesita intensificar la investigación en todas las áreas, como he dicho, desde las ciencias puras hasta las humanidades, las ciencias de la salud. Necesitamos una perspectiva más interdisciplinar, enfrentarnos a retos y no quedarnos anclados en nuestra disciplina, ¿no? Y tenemos que orientar la investigación a misiones y retos específicos. Y en todo esto, los doctores, vosotros, en el futuro, vais a desempeñar un papel esencial en distintos sectores, no solo en el académico, en sectores como el mundo de la empresa y otros, ¿no? Y estos sectores van a requerir de vuestra creatividad, de vuestra capacidad de innovación. Tenéis que, de alguna manera, liderar la transferencia desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. Y para todo esto, pues se necesita mejorar la formación doctoral. Y en eso estamos, en mejorar la formación doctoral. ¿Para qué? Para que podáis ser más creativos, más innovadores y tengáis una mejor capacidad de enfrentaros a estos retos que son importantes en el futuro. Por eso ya desde hace algunos años se está caminando en esta mejora de la formación doctoral hacia lo que se ha dado en llamar un nuevo doctorado. En el modelo tradicional del doctorado se basaba en una relación individual entre el doctorando y su supervisor, su director de tesis, ¿no? Ahí lo más importante era la formación, metodologías de la investigación, técnicas de investigación muy especializadas. Era un modelo de aprendizaje, pues como de aprendices de la investigación, ¿no? Se aprendía a investigar investigando y estaba todo muy centrado en la especialización en una disciplina. Esto, ahora mismo, para el siglo XXI, es insuficiente. Por eso, para responder a esos nuevos retos, es necesario ir avanzando hacia un modelo nuevo del doctorado. Un modelo nuevo que, entre otras cosas, tiene que fomentar la interdisciplinariedad. Si nos enfrentamos a un reto, como por ejemplo es el envejecimiento de la población, pues ahí tienen que confluir personas de distintas especialidades que colaboren en ver qué posibles soluciones, bueno, se pueden aportar a ese tema, ¿no? Entonces, realmente, en el nuevo doctorado hay que fomentar la interdisciplinariedad, incorporar actividades formativas más transversales, pero hacer todo esto sin abandonar una característica tradicional del antiguo doctorado que debemos mantener, que es esa búsqueda de la calidad investigadora. Eso sí, ahora orientada de una manera más amplia y orientada a misiones específicas, ¿no? Hay muchas iniciativas en torno a esto y traigo aquí a colación una de las que a mí más me gusta, que se está desarrollando en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en Baltimore, donde se basan en diseñar una formación doctoral que lo que busca es entrenar a los doctorandos para ser pensadores, creativos, innovadores y no solo especialistas. Yo creo que esto es lo que resume mejor el núcleo que tiene que ser el nuevo doctorado. Y esto lo hacen con una iniciativa que han llamado de las 3 R's, porque lo que intentan es inculcar en la formación de los doctorados 3 R's muy importantes. El rigor en la investigación, asegurando el desarrollo con los estándares más rigurosos de investigación, la reproducibilidad de los resultados de investigación, que es muy importante para que esa investigación pueda transferirse a la sociedad, y la responsabilidad. Y por responsabilidad pues vamos a incluir pues, tanto la integridad científica, la ética de la investigación, como la propia responsabilidad social de los investigadores. Yo creo que este tipo de formación es clave, ¿no? en este nuevo doctorado. En Europa
¿Cómo se ha venido haciendo estas cosas? Bueno, se lleva mucho tiempo hablando de estas cosas. Empezó ya en septiembre del 2003, cuando se juntaron unas cuantas universidades, a ver cómo se podía organizar el doctorado de cara al futuro, ¿no? En febrero del 2005 se escribieron los Principios de Salzburgo, que eran esa inspiración del nuevo doctorado. Una fecha importante es junio del 2008, donde se constituye el Consejo para la Educación Doctoral de la Asociación de Universidades Europeas. Esto es una asociación de universidades que se juntan para reflexionar sobre el doctorado y para ir implementando estos nuevos modelos de doctorado. Y quizás la fecha más importante es junio del 2011, cuando, como fruto de toda esta reflexión de todas estas universidades, la Comisión Europea lanza un documento que son los Principios para la Formación Doctoral Integradora. Un documento que pretende inspirar el doctorado en todas las universidades europeas. ¿Qué es lo que dice este documento? Pues es muy sencillo. Básicamente apunta a una serie de principios que deben seguirse para una formación doctoral innovadora. El primero es la excelencia investigadora. Hay que buscar hacer la mejor investigación. Esto es algo que estaba presente en eso que hemos llamado el doctorado tradicional y que tenemos que preservar, la mejor calidad de la investigación. Hay que proporcionar a los doctorandos un ambiente institucional atractivo. Es muy importante el ambiente que proporciona la institución a los doctorandos. Ayudar a esos doctorandos a desarrollar todo su potencial. Hay que proporcionarles opciones de investigación interdisciplinar, que no estén centrados en una disciplina, yo soy farmacólogo, yo soy bioquímico, sino que puedan ver la aportación que distintas técnicas, distintas aproximaciones pueden confluir para solucionar un problema. Hay que exponer a los doctorandos a otros sectores más allá del sector académico, otros sectores que hacen investigación y utilizan la investigación, como puede ser la industria, los hospitales, otro tipo de fundaciones. Hay que internacionalizar la formación de los doctorandos y que los doctorandos se familiaricen con colaborar con personas de otros países, de otras culturas. Hay que asegurar una formación en habilidades transversales, es decir, más allá de las habilidades que necesitas, las técnicas que necesitas para tu proyecto de investigación, pues habilidades de comunicación, de liderazgo, de creatividad, etc. Y hay que asegurar una garantía de calidad de los estudios de doctorado. Y estos son los principios que están inspirando, ¿no?, la reforma de los estudios de doctorado en Europa. Junto a estos principios de la Comisión Europea, estas reflexiones del Consejo de Educación Doctoral de la Asociación Europea de Universidades, pues ha habido otras organizaciones que están desarrollando estándares de calidad para el doctorado. Aquí pongo una de ellas porque es una de las más activas, Orpheus, que es una organización para la educación doctoral en biomedicina y ciencias de la salud. Entonces, bueno, pues estos han marcado unos estándares para el doctorado en este área, en las ciencias de la salud y en biomedicina, pues ya muchos más detallados, ¿no? Donde se habla de que el doctorado pues debe durar entre 3 y 4 años, luego hablaremos de la duración con más detalle, de que se debe facilitar una buena supervisión, que los doctorandos tienen que exponerse a otros sectores y a otros países, que la tesis tiene que consistir de un trabajo de investigación pues que pueda ser el equivalente a 2 o 3 publicaciones en revistas científicas. Es decir, ya se marcan una serie de estándares para asegurar una calidad en la realización del doctorado. En todo este proceso de reforma del doctorado, uno de los elementos clave ha sido el establecer las escuelas de doctorado. Las escuelas de doctorado eran una práctica habitual en Estados Unidos, en Europa prácticamente no existían, y estas escuelas de doctorado, que agrupan a los programas de doctorado y estructuran la formación doctoral, pues ha sido una de las grandes innovaciones en Europa en los últimos años. Fijaros que en 2006 solo el 29% de las universidades europeas disponían de escuelas de doctorado, en 2014 ya era casi el 85%. Actualmente prácticamente la totalidad de las universidades europeas dispone de escuelas de doctorado. ¿Por qué escuelas de doctorado? ¿Para qué escuelas de doctorado? Bueno, pues las ventajas de la escuela de doctorado es que son estructuras que agrupan a distintos programas de doctorado y que permiten favorecer estos aspectos que responden a esos principios de la formación doctoral innovadora: la interdisciplinariedad,
la calidad de la formación en todas las ramas de conocimiento, la formación en habilidades transferibles. Muy importante, evitar el aislamiento de los doctorandos, que pasan a ser considerados no solo como estudiantes, sino también y sobre todo como investigadores en formación y que en consecuencia participan en las actividades de las escuelas y en el propio gobierno de las escuelas de doctorado. También para asegurar una financiación y estructura más efectivas, una internacionalización y una mayor colaboración con instituciones no académicas. Digamos que las escuelas de doctorado se han diseñado como la herramienta más poderosa para transformar las enseñanzas de doctorado hacia ese nuevo doctorado al que nos vamos encaminando. Un nuevo doctorado que muchas veces se ha calificado con 3 I's, que tiene que ser interdisciplinar, internacional e intersectorial. Interdisciplinar, ya sabéis lo que es, orientarlo a una misión, a un reto específico, juntando personas de distintas disciplinas. Internacional, yendo a la colaboración entre distintos países. Intersectorial, no solo centrado en el mundo académico, sino abierto a otras actividades profesionales, a la industria, a los hospitales, etcétera. El nuevo doctorado realmente demanda mucho más para ser interdisciplinar, internacional e intersectorial. Pero bueno, esta es la esencia, ¿no?, de las recomendaciones de la Comisión Europea para el nuevo doctorado. Yo sí diría, y aunque volveremos sobre ello hacia el final, que en todas estas recomendaciones de la Comisión Europea sí que hay una cierta contradicción. Queremos hacer el doctorado mucho más amplio, interdisciplinar, internacional, intersectorial, pero por otra parte las recomendaciones de la Comisión Europea es que se haga en 3 años. Bueno, pues eso sí que me parece difícil. Esta idea del doctorado en 3 años yo creo que es algo que se tendría que revisar. Si queremos un doctorado más amplio, no lo podemos hacer en menos tiempo. Eso es contradictorio. Queremos ampliar mucho el doctorado y hacerlo en menos tiempo. Bueno, yo creo que eso es algo a revisar y es otro de los retos de los que hablaremos después. Bueno, os quería comentar, se hizo en el 2018, se ha publicado en el 2019, una encuesta sobre la educación doctoral en Europa, ¿no? Una encuesta a más de 300 universidades y esta encuesta ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque todas las universidades, al tener que responder a las preguntas, pues han iniciado un proceso de reflexión interna de cómo tienen el doctorado dentro de cada universidad. Y eso es muy útil para, bueno, que todos nos lo pensemos y veamos las cosas que tenemos que cambiar. Y por otro lado, el resultado de la encuesta pues nos proporciona una imagen muy clara de cómo está el doctorado ahora mismo en Europa. Y bueno, pues entre las muchas preguntas que se hacían en las universidades estaban cuáles eran las prioridades estratégicas de las escuelas de doctorado en esas universidades. Y bueno, pues estas fueron las más votadas, aquí tenéis los datos, y realmente estos son los retos de la formación doctoral en Europa, ¿no? Lo que las escuelas de doctorado ven como prioridades estratégicas. En primer lugar, pues la financiación de la educación doctoral, evidentemente. Esto sale siempre en primer lugar porque la financiación, sin financiación no se hace nada. Solo con financiación tampoco, hay que tener financiación y buenas ideas, pero es importante la financiación. Otro aspecto importantísimo, la ética de la investigación y la integridad científica. Es otra de las prioridades. También atraer doctorandos de otros países de Europa. Otro aspecto muy importante, el desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos. ¿Qué perspectivas profesionales se ofrecen a esos doctorandos? Otro aspecto crucial, la igualdad de género. También todos los temas de acceso abierto y ciencia abierta. La salud y el bienestar de los doctorandos. No podemos tener una empresa investigadora sana si los investigadores no están sanos. Eso es un aspecto crucial. También incrementar el número de doctorandos. Si la investigación va a ser cada vez más importante, pues necesitamos cada vez más investigadores. Otro aspecto muy importante, la cooperación de la universidad con otros sectores, por ejemplo, empresas, hospitales, etcétera, para la educación doctoral. Y por último, el compromiso social de los doctorandos.
Y estos son los retos a los que se enfrenta el doctorado en Europa. Son muchos, variados, y yo en mi intervención pues me voy a referir a unos poquitos. Voy a hablar bastante de desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos, que creo que es muy importante, también de la salud y bienestar de los doctorandos. Otro aspecto que es crucial y que es muy novedoso, que es profesionalizar la supervisión de los doctorandos. Y luego, pues brevemente, porque no me queda tiempo, pero al menos haré una mención porque son muy importantes, a la ética de la investigación y la integridad científica y a la ciencia abierta. Entonces, de esto es de los que os voy a ir hablando en mi charla. En primer lugar, el desarrollo de la carrera profesional de los doctorandos. Cuando se preguntaba a las universidades qué prioridades tenían a la hora de diseñar la formación de los doctorandos, pues la mayoría de ellas tenía muy claro que los doctorandos eran los futuros académicos, los académicos del futuro, los que van a desarrollar la investigación en instituciones académicas. Muchas, cada vez más, consideraban también que van a ser investigadores fuera del mundo académico, en la industria, en los hospitales, etc. Menos se plantean que los doctorandos van a tener salidas como trabajadores en una amplia gama de sectores donde no van a realizar investigación científica, pero sí van a saber aplicar toda su formación científica, toda su capacidad de creatividad, de resolver problemas complejos, de innovación. Y menos se planteaban que realmente los doctores tendrían que ser los líderes y los gestores del futuro. De alguna manera, esto es el estado de la cuestión ahora mismo, en 2019, en las universidades europeas. Tenemos que ir pensando que tenemos que ir ampliando la formación doctoral, no solo pensando en los investigadores académicos del futuro, sino en las otras profesiones que se abren a los doctorandos. La carrera académica se ha visto a veces como una vía lineal, y esto pues no es así, o no lo es en la mayoría de los casos. Uno hace el doctorado, luego hace un postdoc, consigue un contrato, en Estados Unidos típicamente de assistant professor, luego se convierte en associate professor, luego full professor, lo que sería catedrático en España. Bueno, pues esta carrera lineal es solo una entre muchas posibilidades. Una que además es minoritaria. Si nos vamos a datos, estos son datos del 2011, pero bueno, año tras año se repiten. En 2011, en Estados Unidos, se concedieron 36.000 títulos de doctor. ¿Y cuántas personas entraron con contrato en una universidad? Pues 3.000. Y esta es la realidad. O sea, hay muchos más doctores que los que van a seguir esta vía lineal de quedarse en la universidad como profesores e investigadores. Realmente los doctores pueden ser profesores, pueden trabajar en el mundo de las publicaciones, de la comunicación, también en el mundo de la política, cada vez una política más basada en la evidencia científica, en la industria, en la consultoría, en el periodismo. Si la investigación cada vez es más importante en la sociedad necesita más información científica y en muchas otras opciones. Tenemos que considerar todas estas opciones. A veces se ha acuñado el término de carreras científicas alternativas, alternativas a ser profesor investigador en una universidad. Pero realmente, si miramos los datos, realmente lo alternativo es ser, porque es minoritario, es ser profesor e investigador en la universidad. Estas otras carreras científicas son las mayoritarias en el mundo de la comunicación, en el mundo de la política, en el mundo de la industria, del periodismo, de la consultoría. Estas son las mayoritarias. Hay muchos datos, os voy a traer pues un par de imágenes, ¿no? que nos demuestran eso, que la mayoría de los doctores egresados desarrollan sus carreras en ámbitos no académicos. Este es un estudio que hizo la Asociación Americana de Biología Celular. Y entonces, hizo un tracking, ¿no? del número de personas que está implicada en las distintas fases, desde el doctorado hasta trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Y pues lo que se encontró es que acaban trabajando en instituciones académicas pues en torno al 10% de los que son egresados como doctores, ¿no? En Estados Unidos. Y sin embargo, cuando entran, los doctorandos
más del 50% expresan su deseo de trabajar en una institución académica. Y este es un dato importante, porque muchos doctorandos entran con pasión para desarrollar su investigación en un ámbito académico, pero la realidad es que en ese ámbito académico hay pocas plazas. No digo yo que esté de acuerdo con esto, pero son datos, es la realidad y tenemos que exponeros la realidad. Es muy importante que seáis conscientes desde el principio de cuál es la realidad de las carreras profesionales. Bueno, esto es otro estudio que realizó la Royal Society en el Reino Unido, donde pues básicamente veía que menos del 1% de los doctores egresados acababa como catedrático de una universidad. Una gran proporción estaba haciendo investigación fuera del mundo académico, hay mucha investigación en la industria, industrias innovadoras, y muchos, en este caso era más del 50%, un 53%, realizaban carreras no directamente relacionadas con la investigación, es decir, no hacían investigación, pero sí eran carreras relacionadas con la ciencia. Y aquí incluyo pues, todo lo que son consultorías, gestión política basada en evidencias científicas, comunicación científica, etcétera, etcétera. Y esta es la distribución. Evidentemente, en cada país es distinto y es muy variable. Esto es una encuesta que realizó la UNESCO y la OCDE y donde se ve bueno, que los porcentajes varían mucho en distintos países, ¿no? Tenemos un grupo de países, como podéis ver, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, donde la proporción de doctores que trabajan en el sector académico es baja. Luego hay otra proporción que trabaja en otras agencias públicas, una proporción muy importante que trabaja en industria privada y otra proporción bastante significativa que trabaja en fundaciones, instituciones privadas no lucrativas. Si nos vamos al caso de España, pues en España vemos que la proporción de los doctores que trabajan en el mundo académico es mayor, también es grande la proporción que trabaja en otros organismos públicos de investigación, como puede ser el CSIC, donde nos encontramos, y otros organismos públicos de investigación. Muy poquitos trabajan en la industria, y esto es una carencia que tenemos en este país, la escasa implantación de empresas innovadoras. Y también es otra carencia, muy poquitos trabajan en instituciones científicas privadas de ánimo no lucrativo. Bueno, en otros países pues es la situación también variable. Pero es bueno tener un poco la perspectiva de cómo es la situación en distintos sitios. Nosotros, desde nuestra universidad, tenemos un observatorio de empleabilidad y estamos siguiendo el destino de nuestros doctores egresados. Esto es algo que es muy importante, ¿no? Las universidades tenemos que hacer un tracking de dónde están nuestros doctores, cuáles son sus perspectivas de empleo, dónde se colocan y, muy importante, cómo les va allí y para qué les ha servido la formación que han recibido. Esos son datos que necesitamos saber para nuestro feedback y para poder mejorar nuestra formación y poderles ayudar mejor, ¿no? Bueno, como veis, la mayoría de los doctores están trabajando, el porcentaje en desempleo es muy pequeño en comparación con las enormes tasas de desempleo juvenil que hay en este país. En ese sentido, bueno, pues los doctores en su mayoría están trabajando. Hay la barra negra, es negra, corresponde a los años más duros de la crisis, donde hubo mucho más paro entre los doctores, luego realmente pues ha disminuido. Y muy importante, cuando se les pregunta a estos doctores el trabajo que están realizando, la categoría profesional que desempeñan, si es o no adecuado para todo el esfuerzo y todo lo que han currado a lo largo de su doctorado, pues la mayoría consideran que sí, que es adecuado. O sea que, bueno, están satisfechos de que han encontrado un trabajo de acuerdo a los estudios de doctorado que han realizado. Cuando vemos el tipo de contrato, ahí sí que nos encontramos que una gran mayoría son contratos temporales y muy pocos indefinidos. Esto es parte de la situación.
que yo creo que a vosotros no se os debe esconder, que hay que poner claro. Los doctores de este país encuentran trabajo, un trabajo adecuado a los estudios que han recibido, pero con contratos temporales, con muy alta precariedad, sueldos no muy altos, en fin. Y cuando vemos los sectores donde trabajan, pues como he comentado antes, la mayoría trabaja en instituciones académicas, entidades públicas y luego proporciones más pequeñas en empresas privadas grandes o pequeñas. Estas encuestas también nos sirven para, como decía, incidir en la preparación que han recibido estos doctorandos, ¿no? Y, bueno, pues veis que la mayoría se manifiestan o muy satisfechos o bastante satisfechos o al menos satisfechos con la formación recibida. Pero cuando les preguntamos que valoren exactamente las competencias que han recibido, nos encontramos, valoren una escala de 1 a 5, nos encontramos que valoran cerca de 4, bastante bien, la formación teórica que han recibido, en su disciplina científica, la formación práctica que han recibido. También valoran bien las competencias cognitivas, que incluyen resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento, creatividad, pero valoran menos, en torno al 3, las competencias interpersonales, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, o las competencias instrumentales, como conocimientos de informática, de idiomas, de documentación, etc. Bueno, pues estas encuestas también nos dan una pista de aquello que no satisface enteramente a los doctorandos cuando ya están trabajando, aquello que consideran que les falta para orientar nuestra formación doctoral a rellenar esos huecos. La formación doctoral tiene que ser también científica, tiene que basarse en evidencias. Estas son evidencias que nos permiten ir ajustando nuestra formación doctoral. Para el desarrollo de la carrera profesional, otro aspecto importante que quiero comentar es la dignificación de la carrera investigadora. Si la investigación es muy importante para el futuro de la sociedad, si necesitamos muchos investigadores, si queremos a los mejores que se dediquen a la investigación, obviamente tenemos que garantizar unas buenas condiciones para la gente que se dedica a la investigación. Y para esto, la Comisión Europea redactó lo que se llama la Carta Europea para los Investigadores, con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Este es un documento fundamental donde se plantean las bases de cómo tiene que ser la carrera investigadora en Europa. Lamentablemente, esto no es ni una ley ni una directiva, es solamente una recomendación. Es una recomendación. Es un conjunto de recomendaciones. Hay una serie de principios y exigencias aplicables a los investigadores sobre la libertad de investigación, los principios éticos, la responsabilidad profesional, las buenas prácticas en la investigación, etc. Hay otra serie de exigencias a las instituciones que contratan a los investigadores, reconocimiento a profesión, no discriminación, proporcionar un entorno adecuado para la investigación, buenas condiciones de trabajo, estabilidad y permanencia en el empleo, una buena financiación y salarios adecuados. En fin, es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Es un conjunto de recomendaciones que es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, no es suficiente, pero es algo, es un punto de partida. Es un punto de partida que sirve para inspirar a las instituciones a que vayan implementando estos principios. Por supuesto, hay un código de conducta para la contratación de los investigadores, donde se precisan qué características tienen que tener los procedimientos de contratación, de selección, de transparencia, una buena valoración de méritos, reconocer la movilidad, las cualificaciones, etcétera. Bueno, como digo, son solo recomendaciones, una carta a los Reyes Magos, pero bueno, se ha intentado estimular la implementación de estas recomendaciones. Y lo primero que se ha hecho es crear un logo con estas siglas que son muy difíciles de pronunciar.